Con el tema de arreglos, nosotros ya habíamos visto tanto en el PCInt como en Java de que se puede crear eh, variables donde podemos guardar nosotros ciertos valores, ¿no? Entonces la computadora va a recordar esos valores. Por ejemplo, en el caso de PCInt, a ver un momentillo. Auxi, una pregunta, ¿está grabando la clase Sí, o sí, ya no la la va estoy a grabar? grabando. Sí, ya Otro. les... Sí, no, no te preocupes. Muchas gracias, más bien. El... Entonces en el PCInt habíamos visto de que si yo quería crear una variable, por ejemplo, no sé, una variable llamada número, podía poner aquí el 5, por ejemplo. En el caso de Java, si yo quería tener una variable numérica que guarde el 5, ahí ya es un poquito más largo, ¿no? Tengo que poner int, colocar el nombre, igual 5 y punto y coma, ¿no? Todas esas reglas. Ahora, ¿qué pasa? De que en muchos ejercicios, en muchos problemas, incluso de la vida real, a nosotros no nos va a tocar evaluar un dato o dos datos o tres datos, nos va a tocar evaluar tal vez decenas, centenas, incluso miles de datos, ¿no? Ahora, nosotros habíamos visto de que una ventaja de, digamos, en la programación son el tema de los ciclos. Ciclos. Entonces los ciclos me permiten a mí repetir ciertas acciones, ¿no? Como por ejemplo podría registrar varias ventas, ¿no? Yo sé que para una venta tengo que obtener un precio y ese precio tal vez multiplicarlo por la cantidad que está comprando. Y eso tendría que hacer varias veces hasta que, no sé, termine, ¿no? De pasarme todos los productos que quiere que registre, ¿no? Entonces el tema de los ciclos ayuda muchísimo ahí. Pero, pero, ¿qué pasa si es que yo quiero evaluar todos esos datos como un conjunto? ¿No? Todos esos datos tienen un, eh, un significado en conjunto. Si yo me pongo a pensar en, por ejemplo, un producto, el producto tiene su significado individual, tiene su precio y tiene la cantidad de productos que estoy comprando y ya, ¿no? Le estará valiendo cuántos otros productos haya, pero él, digamos, con la información que tiene, ya podría generar su propio precio. En este caso, uno de los ejemplos tal vez con los que más lo pueden asociar, ¿no? Y digo que es un poquito más fácil de comprenderlo así, es, por ejemplo, con la estadística. Si yo digo, así, a dato inventado, que en la universidad el promedio de edad es 21 años, ¿eso cómo yo lo habría generado? No es lo mismo que yo diga cuántos años tiene Pepito, 21. Ah, ya. Entonces, ¿por qué él me ha respondido 21? Significa que en la universidad el promedio debe ser 21. No. Es porque para hacer un cálculo estadístico, yo he tenido que preguntar, ¿no? Tal vez uno me habrá dicho 16, otro me habrá dicho 17, otro me habrá dicho 28, otro tal vez 40, otro tal vez 31, otro 22. Ya saben ustedes, en la universidad hay personas que estudian pues en todo momento, ¿no? Y por X o Y motivo tal vez lo pueden dejar, pueden volver, no sabemos. Entonces, este es un claro ejemplo donde los datos de forma individual tienen su significado, pero lo que a mí más me interesa es su significado en conjunto. Lo que esto representa en conjunto a mí me interesa muchísimo más, entonces yo no puedo separar uno por uno y esperar de que todo se arregle, ¿no? De que todo por obra y gracia del Espíritu Santo pues se vaya acomodando. Entonces un arreglo es básicamente una colección de datos. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Yo, por ejemplo, si es que fuera a hacer una encuesta estadística, no sé si ustedes han llegado a avanzar estadística en el colegio, yo recuerdo que sí lo avancé, sería muy incómodo generar una variable por cada persona a la que yo encueste, ¿no? Por decir que voy a encuestar a 100 personas, ¿no? Voy a encuestar a 100 personas.
Entonces, imagínense, 100 variables para eso. O sea, ¿cómo voy a crear 100 variables? Un poco incómodo, ¿no? Y además de que esto, no tengo ni idea de cómo voy a crear 100 variables con ciclos. Es decir, o sea, tendría que crearla dentro del ciclo, leer un dato, pero ese dato yo sé que cuando el ciclo vuelva a repetirse se va a perder, entonces hay un montón de problemas acá. Entonces los arreglos, ¿qué hacen? Un arreglo, básicamente, como les mencionaba, es una colección de datos. Entonces, ¿qué hace el arreglo? El arreglo es como si se dividiera en celditas. Y para el arreglo, cada una de estas celditas es como una variable. Ah, pero en este caso, el arreglo, ¿cómo identifica cuál es cuál? Porque, o sea, no todo el tiempo aquí va a haber un 16, ¿no? Capaz, esto yo más adelante me doy cuenta de que me había mentido con su edad y en realidad tenía 25, yo qué sé, ¿no? Entonces voy a tener que cambiarlo. No siempre va a valer esto. Entonces, ¿cómo hace la computadora para entender qué variable es cuál? O cómo nombrarlas, cómo no se confunde, cómo sabe que todos estos son distintos, ¿no? O cómo sabe que no son iguales. Entonces, un arreglo, primero que nada, son varios datos. Sí, correcto. Y cada dato es como si perteneciera a una celda en específico. Asocienlo tal vez con el Excel. En el Excel hay filas que digamos, están numeradas, ¿no? Fila C, no, la fila 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Y hay columnas que también están nombradas, columna A, columna B, columna C, columna D. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Cada celdita tiene un identificador único, algo con lo cual la computadora no se va a confundir y sabe que es exactamente uno. No va a haber dobles, no va a haber más de uno, entonces siempre va a poder conocerlo. ¿Y cómo funciona eso? Eso se le conoce como las posiciones, ¿no? Las posiciones, tal y como en el Excel ocurre, digamos fila, columna, ¿no? En el caso del arreglo, como aquí es, digamos, unidimensional, ¿no? Es solo una dimensión, solo va a haber una coordenada. Entonces aquí sería coordenada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que sucede con los arreglos. Los arreglos, cada celdita que tienen está numerada y nunca se va a repetir un número. Siempre va a empezar desde el cero. Siempre, siempre, siempre. Y de ahí van a ir subiendo los identificadores correlativamente, ¿no? Nunca se va a saltar, ¿no? Nunca va a ir del 3 al 17. No, jamás. Esto siempre es correlativo. Todo esto la computadora lo va a entender y te lo va a entregar en forma de una sola variable. Digamos, lista, ¿no? Y ya. Aquí adentro pueden haber muchísimas variables, pero todas ellas están englobadas a través de una sola palabra, tal y como les había mencionado. Una variable puede tener significado individual. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa si a mí lo que me interesa es su significado en conjunto? Entonces, a mí lo que me interesa es manejar todos los valores en conjunto, es decir, como una lista. Un arreglo es eso. Ahora, en términos de código, ¿cómo creo un arreglo? Cuando nosotros queríamos crear un valor, digamos un entero, tenía que yo identificarlo con el tipo de dato adecuado. Ahí. Si era de tipo letra, de tipo decimal, de tipo texto, digamos, ¿no? Tengo que escoger el tipo adecuado. Ahora, en este caso, ¿cómo le digo a Java que esto no es una variable común, sino es una colección de variables, ¿no? Hay varias ahí adentro. Pues sencillo. Yo tengo que nuevamente pensar, ¿cuál es mi objetivo? Por ejemplo, acá con el tema de la estadística. ¿Cuál es mi objetivo? Quiero conocer las edades de varios estudiantes en la universidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo me he puesto la meta de 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Chale, aquí. ¿Qué voy a hacer? Tengo que colocar
que mi objetivo es guardar datos enteros. Igual, ¿no? Tal cual. Pero en este caso lo que yo quiero es una colección. Entonces, para decirle que es una colección, tengo que colocar los corchetes, ¿no? Con esto, Java ya se va a dar cuenta de que lo que tú hablas es una colección de enteros, ¿no? Hay varios datos ahí. Luego, como ya saben, hay que colocarle un nombre. Generalmente, cuando nosotros hablamos de arreglos, hay que tratar de buscar un nombre que sea en plural, ¿no? Porque si son varios ahí adentro, no me sirve a mí de que sea yo que sé número o letra o valor, ¿no? Tendría que ser algo que denote varios, ¿no? Por ejemplo, lista o números, edades, ¿no? Tendría que ser algo en plural. Ahí, bueno, términos de ¿no? Cómo nombrar una variable, ¿no? Un poquito más cómodo de entender. Luego hay que colocar el típico igual, como hacíamos aquí. Y ahora esta quizás es la parte nueva. Hay que colocar new. Este new lo habíamos visto más o menos, ¿no? Con el escáner. Entonces yo les decía que ese new es como utilizar una herramienta que Java nos provee. Acá va a suceder algo similar. Yo estoy utilizando una herramienta que Java me provee, que son las colecciones de datos. Entonces le tengo que decir que voy a crear una nueva colección. New int. Y acá está un paso muy importante. Acá, dentro de los corchetes, tengo que colocar qué cantidad de datos quiero guardar. En este caso, 100. Es muy importante porque acá los arreglos, y eso es muy importante, lo voy a enfatizar, representan una colección finita de datos. Entonces, con decir finita significa que en algún momento va a acabar. Y si en algún momento acaba, pues yo debería conocer el final. ¿Y cuál es el final? En este caso son 100 elementos. No va a haber ni más, bueno, tal vez menos, ¿no? Pero no va a haber más. Nunca va a haber más de 100. Si yo quisiera más de 100, se hace otro proceso que es un poquito más complejo. Si alcanza el tiempo, les explico qué habría que hacer. Pero eso, al hacer esto, Java, ¿qué va a entender? Va a decir, crea, así, ¿no? Es lo que Java, digamos, internamente va a hacer. Crear 100 variables enteras. De tipo entero, ¿no? Para guardar números enteros. Y a cada una de esas variables les va a colocar un identificador, ¿no? Nuevamente, como si se tratase de celditas. Va a haber una celdita donde sea la celda 0. Va a haber otra celdita donde sea la celda 1. Otra donde sea la celda 2. La celda 3. Puntos suspensivos. Ahora, acá entra quizás un lavado de cerebro, podríamos decirlo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a contar desde el 1, ¿no? Si quisiéramos contar cuántas personas hemos entrevistado, digamos acá son 6, ¿no? Hubiera dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Son 6 en total. Pero la computadora lo entiende un poco distinto, ¿no? Como ella empieza desde el 0, para la computadora hay 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero en realidad sabe que hay 6. Es decir, la computadora se entiende. ¿Qué va a suceder acá? Como yo he empezado desde el 0, y aquí ustedes lo pueden tal vez corroborar, si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, esta sería la cantidad. Y esto de acá son las posiciones, es decir, quiero que entiendan que son términos distintos, ¿no? Cantidad, cuánto elementos. Posiciones es cómo lo entiende la computadora, es decir, ahí yo no tengo control. La computadora ha decidido empezar desde el 0 y pues desde el 0 va a comenzar. Si se fijan acá,
La cantidad de elementos, que en este caso es 6, tiene una relación con la posición. La última posición siempre va a ser la cantidad menos 1. Cantidad menos 1. Con las otras posiciones sucede el mismo efecto, ¿no? Pero a nosotros el que nos interesa es el último. Ya después van a entender por qué el último siempre es importante. Por lo tanto, acá, si yo tuviera 100 elementos, he empezado desde el 0, estoy continuando. Digamos, acá ya voy por el 98. Acá sería 99. Y un error común es que muchos digan, bueno, aquí dice 100, entonces significa que va a ir hasta la celda número 100. Eso es, digamos, lo que uno pensaría. Pero no, siempre acuérdense de esto. La última posición que va a crear, la última celdita, ¿qué posición va a tener? Cantidad menos 1. Mi cantidad en este caso vale 100. Entonces, cantidad menos 1, 99. ¿Eso qué significa? Que no existe una celda 100. Existe una celda 99. Y listo. Entonces la computadora va a crear esas 100 celditas listas para guardar valores, listas para guardar números enteros en este caso. Este mismo jueguito lo pueden hacer ustedes con cualquier tipo de dato. Pueden hacer un arreglo de booleans, chars, de doubles, longs, de string. Todo siempre respetando esta regla, ¿no? Fíjense, si yo estoy queriendo crear una lista de enteros, entonces voy a crear una lista de enteros de 100 espacios. Ni modo que quiera crear una lista de textos y diga que va a ser una lista de decimales. No es lo mismo. Ya saben cómo es Java de especialito. Algo no cuadra, va a empezar a convulsionar, error. Luego, digamos que para este punto ya tengo lista mis celditas, ya tengo listo mi arreglo para guardar datos. ¿Cómo rayos los guardo? ¿No? Ya está todo preparado, pero ahora de verdad tengo que empezar a utilizarlo, ¿no? Ya estoy bajo presión, tengo que guardar estos datos. ¿Qué tengo que hacer? En el caso de una variable normal, digamos, yo tuviera un int número que vale 5 y he hecho varias cosas, ¿no? He hecho varias operaciones, he sumado, restado, multiplicado, dividido y al final me doy cuenta de que el resultado debe ser 7, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero ahí está, ¿no? Entonces, he tenido que hacer una asignación, es decir, volver a guardar un valor en mi variable. En el caso de un arreglo, yo en realidad no tengo los nombres de las variables, ¿no? Yo solo conozco toda la colección en conjunto, porque es lo que a mí me interesa. Pero ¿qué pasa si alguno de esos datos necesito actualizarlo, necesito guardar uno nuevo, o tal vez borrarlo, digamos, ¿no? Entonces, recuerden de que la computadora utiliza esas posiciones, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esas posiciones nunca se van a repetir. Por nada, digamos, no ha sido coincidencia. Bueno, creo que aquí no lo he colocado, pero lo voy a colocar. Creí que lo había puesto, pero esto se suele también llamar conjunto. No es coincidencia de que a veces se le llame conjunto a un arreglo. Si ustedes han avanzado ese tema, o tal vez lo están avanzando en álgebra 1, un conjunto son varios valores únicos ahí adentro. Es decir, dentro de un conjunto no puede haber valores duplicados. Entonces, acá uno podría decir, pero ¿qué pasa si yo a una variable le pongo el mismo valor que otra? Por ejemplo, acá 17, ¿no? Hay dos 17. Sí, correcto, hay dos. Pero, ¿qué es lo que lo hace único? Las posiciones. Nuevamente es como si fueran coordenadas. Esta sería la coordenada 1, 17 y esta sería la coordenada 3, 17. Jamás van a ser iguales. Jamás. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo a la computadora le quiera decir quiero guardar un nuevo valor, tengo que hacer como si fuera un punto dentro de un eje cartesiano. Tengo que darle una coordenada. En este caso, como es un arreglo unidimensional, es decir, solo es, digamos, de una fila, tengo que pasarle solo una coordenada. De ahí la computadora va a entender esto.
Si fuera un arreglo de 2 dimensiones, que ya es una matriz, ¿no? Como digamos un tablero, ahí sí tengo que pasarle fila columna. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, a esta mi lista, que es un arreglo, quiero guardarle un nuevo valor. ¿Cómo le hago? Agarro mi variable, lista, y esto de los corchetitos, aquí empieza a tomar, digamos, mucha importancia. Tengo que colocar los corchetitos y aquí adentro tengo que colocar una posición. Una posición. Por ejemplo, puedo colocar 0. Ese 0 medio feo me salió. Ahí está, 0. Al hacer eso, yo ya he accedido a una variable. Recuerden lo que les había dicho. Cada celda es como si fuera una variable. Entonces, acá, al hacer esto, ya estoy, digamos, apuntando a una variable de la computadora. ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Igual 5. Y listo. Con esto ya he podido guardar valores en el arreglo. Más adelante, si es que fuera el caso, puedo hacer varias operaciones, todo eso, me doy cuenta de que quiero reemplazar ese valor. Sencillo. Lista en la posición 0 va a ser igual 7. Lo he reemplazado. Entonces, esta misma lógica sirve para guardar o para reemplazar. Como si de variables normales se tratase. Todo esto lo podemos hacer con todas las posiciones del arreglo. Ahora, recuerden de que yo les había dicho que conocer la última posición era importantísimo. ¿Por qué? Porque en este caso, esta posición, acá, la que yo tengo que colocar dentro de los corchetes, tiene una regla especial. ¿Cuál es esa regla? Primero que nada, tiene que ser entero. Le vale choripán los números decimales. Este dato solo puede ser entero, ¿no? Y entero así en general, negativo o positivo. Segundo caso, y acá le pongo con otro color, porque es una validación distinta, digamos. Yo les había comentado de que para la computadora siempre el primer valor va a empezar en 0. La computadora lo entiende así. No, no va a empezar en 1, no va a empezar en 10, no va a empezar en menos 14, siempre va a empezar en 0. Entonces ahora yo les pregunto, así digamos una pregunta retórica para que ustedes mismos se las contesten. Si yo sé que la primera posición siempre va a ser 0, ¿tendría sentido preguntar una posición negativa? No, no tendría para nada. De hecho, sería ilógico. ¿Por qué? Porque la computadora conoce desde el 0. Si yo le pido que vaya a buscar la posición menos 21, se va a rayar, ¿no? La computadora no va a entender, va a convulsionar y error. Vamos a ver eso en el BlueJay cómo va a salir. Entonces esta posición debería ser mayor o igual a 0. Ahora, si hay ese error con números negativos, también debe haber ese error con números que sean mayores al tamaño, digamos, ¿no? A la cantidad de datos que yo tengo. Por ejemplo, en este caso, si yo sé que van a haber 100 datos, no voy a preguntar por el dato número 437. No tendría sentido, sería ilógico. La computadora no es capaz de procesar todo eso de forma pensante, digamos, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es dar un error. Por lo tanto, acá la posición tiene que ser mayor o igual a 0 y la posición debería ser menor o igual a ¿qué? A la cantidad de datos menos 1. ¿Por qué? Porque esa es la última posición accesible. Todo lo que esté en medio, yo sé de que va a estar correcto.
Todo lo que esté a la izquierda, es decir, que sea menor a cero, yo sé que está mal. Todo lo que esté a la derecha, es decir, que sea mayor a la cantidad menos uno, yo sé que está mal. Aquí tema de, ¿qué se llama esto? De intervalos, ¿no? De rangos. De seguro ya lo han visto en cálculo uno. Y si no, de seguro lo van a ver. Pero eso. Entonces, ¿por qué esta validación la coloco de un color distinto? Porque Java, como yo les había dicho, tiene dos formas de dar un error, por así decirlo, dos formas de revisar. Uno que es compilar, dándole al botoncito de compilar. Ya ustedes lo deben conocer. Ese botón de compilar lo único que verifica es que esté correctamente escrito. Entonces, ¿por qué digamos este de aquí lo he colocado en color azul? Porque esto se valida, digamos, se revisa en compilación. Entonces, cuando ustedes le den al botoncito ese de compilar, Java se va a dar cuenta si es que tú de verdad has colocado un entero acá. Si has colocado yo que sé, un texto, un número decimal, un boolean, te va a botar un error. Te va a decir, no, no, yo necesitaba un número entero. Un momentito, por favor. Ah, y acá está el ejercicio, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. Eh, ¿Qué más? Ah, esto, ¿no? De la compilación. Y el segundo, ¿no? El segundo, obviamente no podemos llegar al segundo si es que no hemos, digamos, hecho correctamente el primero, ¿no? El segundo va a dar un error en lo que se conoce como ejecución. Y esto es algo que más o menos les traté de explicar durante las clases, ¿no? Compilación vendría a ser como en literatura, como cuando yo escribo cada palabra con acento, coloco puntos al final de la oración, una coma para hacer una pausa en el texto, ¿no? Es decir, he respetado las reglas de ortografía, ¿no? La gramática, digamos. Y el segundo sería de que yo lea lo que he escrito y que me doy cuenta de que todo lo que he escrito no tiene sentido. De que he dicho puros disparates, no he colocado sujeto predicado, que mi verbo está mal conjugado. O sea, correctamente escrito está, pero ¿tiene significado? No. Entonces, eso trata cada uno. Compilación es ver que todo esté bien escrito. Ejecución es de que, pues de verdad funcione, ¿no? Lo que he escrito. Entonces hay esos dos tipos de errores y acá con la posición puede suceder en cualquiera de estos dos el error, ¿no? Este de acá no nos va a dejar ni siquiera ejecutar, no me va a dejar ni probar. Este de aquí me va a dejar probar y de seguro va a dar un error mientras lo esté probando. Luego, eh, con el tema de los arreglos, también es importante saber de que no puedo eliminar datos, ¿no? Entonces, acá un punto importante, no se puede eliminar. Elimi, lo he escrito mal. Eliminar. Ahí está. No se puede eliminar. ¿Por qué? Porque iría en contra de mi propia definición. Si yo le he dicho que quiero 100 datos, pero llegado el momento digo, no, no, quiero eliminar el número 3. ¿Por qué? Porque ese encuestado me ha mirado feo y no quiero sus datos, entonces lo quiero eliminar. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no tengo 100 datos, tengo 99. Entonces entra ahí un problema. La computadora no va a saber qué hacer, no va a saber si es que, digamos, tú quieres recorrer todo esto hacia la derecha, esto hacia la izquierda, si quieres que esto quede vacío o si quieres que se quede un espacio vacío al final, al inicio, no va a poder comprender. Entonces es por eso de que esa operación no existe de por sí. ¿Qué es lo que existe, digamos? En vez de esto, en vez de eliminar un dato como tal, lo que se puede hacer es, digamos, dejarlo en blanco. En blanco.
¿Y cómo podríamos dejarlo en blanco? Aquí ya es mucho del tema tal vez de su criterio, de qué valores quieran utilizar, pero lo que se suele manejar cuando nosotros queremos tal vez borrar algún dato, así digamos entre comillas, muchas comillas, es colocarle un cero, ¿no? Si yo quisiera borrar algún valor, por ejemplo en un arreglo de enteros, algún valor ya no me sirve o tal vez lo quiero que ya no esté ahí, tal vez ya no me afecta, yo podría colocar en alguna posición X igual a cero, ¿no? Con eso, digamos, lo dejo en blanco. El valor que haya estado ahí ya se perdió, entonces no me va a afectar. Y este cero sería lo más cercano a una eliminación. Pero no existe como tal esa operación en los arreglos. Al menos en los arreglos no existe. Ya cuando estemos avanzando otros temas, van a ver de que existen otras herramientas que nos ayuden tal vez con este tipo de operaciones, ¿no? Pero en un arreglo no existe el eliminar. Luego, ¿qué pasa si es que yo ya he podido guardar mis datos? Por ejemplo, estamos hablando de los datos estadísticos. Ya he podido guardar mis datos, ya están ahí todos agrupaditos. Ahora quiero revisarlos. Quiero ver por lo menos que se imprima, ¿no? En consola. ¿Qué hago? Entonces, eso se conoce como acceder. Acceder a los datos. Y acá sí sigue una lógica muy similar a esto. Si yo, por ejemplo, quisiera imprimir un valor, system.out.println. Y acá, por ejemplo, mi variable lista, que sabemos que es un arreglo, en la posición 0. Punto y coma. Con eso yo ya puedo acceder al dato y lo estaría imprimiendo. ¿Qué pasa si es que quisiera guardar ese dato en otra variable? No sé, estuviera tal vez buscando el mayor de todos los encuestados. Entonces puedo tener un int mayor que va a ser igual lista en la posición 1. Entonces aquí si se dan cuenta, estoy accediendo a un valor de mi arreglo y ese valor lo estoy copiando a otra variable, ¿no? Entonces, si es que yo quiero empezar a utilizar valores de mi arreglo, simplemente llamo a la variable y entre los corchetitos coloco una posición. Esa posición, obviamente, yo tendría que saber qué hay ahí, ¿no? No es, digamos, mero azar que yo coloque 0 o 1, ¿no? Podrían ser otros valores, ¿no? Pero quiero que ustedes se den cuenta de que debería ser un entero. Después de eso, nosotros ya conocemos cómo guardar valores, tal vez cómo borrarlos y cómo utilizarlos. Con el tema de los arreglos está muy asociado a los ciclos, porque si se dan cuenta, ¿qué pasaría si es que yo quiero mostrar todos los valores de mi lista, ¿no? De mi arreglo. Yo sé que para mostrar un valor tengo que hacer esto. Para mostrar dos valores va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí tengo que poner 1. Para mostrar tres valores tendría que poner 0, 1 y el 2. Luego el 3, luego el 4, luego el 5 y así sucesivamente. ¿Cómo sé cuándo termino? ¿Cómo sé cuál es el punto final? Ah, recuerden, ¿no? La cantidad menos 1. Entonces, si es que yo quiero revisar todos los datos, lo más conveniente para utilizar es un for, un ciclo for. For int i igual a 0, mientras i sea menor o igual a qué? A la cantidad de datos menos 1. Cantidad de datos menos 1. Y más más. Ay, caray. Y aquí yo puedo colocar mi system out, ¿no?
es que quisiera mostrarlos. System.out.println lista. Y como les había mencionado, dentro de los corchetes tiene que ir un número entero. Casualmente yo tengo acá un número entero en mi for, ¿no? Acá, casualmente, ¿no? Entonces tendría que ser i, mi variable i. Y yo sé que acá el propio for va a ir incrementando ese i. Ahora, ¿por qué digamos he seleccionado que empiece en cero? ¿Por qué he puesto esta condición? Nuevamente por acá, ¿no? Esto de los conceptos teóricos no es, digamos, solo por aburrirles, ¿no? Todo tiene su sentido, su razón de ser. Yo sé de que un arreglo siempre va a empezar en la posición cero. Entonces mi punto de inicio no es ningún misterio. Siempre va a ser cero. El que tal vez es un misterio es el punto final, ¿no? Por eso yo les decía, es importantísimo conocer el punto final, porque el resto, lo que esté en medio, yo sé que pues es correcto, pero el punto final es el chiste, como sé hasta dónde ir. Y acá en este momento, en realidad ni siquiera sé cuántos elementos tiene. Yo sé que el arreglo que he creado es de 100, pero ¿qué pasa si fuera otro tipo de arreglo? No toda la vida va a ser 100. Entonces, para revisar todos los datos, generalmente se suele utilizar una operación, no, ni siquiera una operación, es como un dato que tienen los arreglos, que es la cantidad. Entonces yo puedo crearme acá una variable llamada cantidad. ¿Y a qué va a ser igual esta cantidad? A mi arreglito que se llamaba lista punto length. Así, tal cual. Entonces, ¿qué hace este punto length? Lo que hace este punto length es, digamos, devolver la cantidad de espacios del arreglo. Ojo, aquí estoy hablando de espacios en general, no espacios utilizados, no espacios borrados, espacios en blanco, no, todos en general. Si he creado un arreglo de 100 posiciones, entonces el, este length me va a devolver un 100, la cantidad, ¿no? Ahora puede que todas esas 100 variables ni siquiera les haya dado un valor, igual me va a devolver un 100. No es indistinto para este length. Y eso, entonces con todo esto ya se puede empezar a utilizar arreglos. Ya el for, digamos, acá es la clave de los arreglos, porque generalmente hacen ciclos acá, entonces ustedes pueden ir revisando. Pasemos a programar, por lo menos un poquito, a arreglos. A arreglos. Entonces, pucha, no sé por qué no me deja colocarlo por encima. Oye, ahí. Ya saben cómo funciona esto. Public static void main string args. Ya. Entonces, scanner leer le puedo poner new scanner system.in. Esto de acá me va a reñir. Lo importo y ya está. Ahora, si es que yo quisiera crear un arreglo, dependiendo de la cantidad que me diga un usuario, ¿no? Lo vamos a hacer un poquito más interesante. Yo puedo colocar acá, digamos, system.out.println ingrese la cantidad de datos. Punto y coma. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear mi variable de tamaño arreglo, digamos, ¿no? Así para que se entienda. Esta variable entera
me va a servir para leer datos desde teclado, ¿no? Next int. Ahí está. ¿Qué voy a hacer después de eso? Voy a crear un arreglo. Un arreglo de enteros. Esto va a ser mi lista. Digamos, le voy a colocar ese nombre. Me ayuda a mí a saber de que pues una lista tiene varios datos. Entonces yo sé de que es un conjunto. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a decir new int, así tal cual como lo teníamos aquí. Ahí está. Y dentro de los corchetes, yo les había dicho tiene que ir un valor entero. Puede ser 100, puedo colocarle 1, puedo colocarle -14, por ejemplo. Es un valor entero, sí. Fíjense de que compila, ¿no? Y aquí es lo que yo les había dicho. Compilar no significa que pues esté correcto, ¿no? Solo va a revisar de que todo esté bien escrito. Acá el -14 no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo voy a guardar -14 datos? No entra en nuestra cabeza. Pero el -14 sigue siendo un entero. Así que hay que tener cuidado con eso. Yo acá, para este tamaño del arreglo, ¿qué voy a hacer? Como no va a faltar tal vez algún chistosito que ponga ahí un valor entero, yo le voy a controlar aquí en el código. Voy a decir, si ese tamaño del arreglo, tamaño, no me completa, chale. Si el tamaño del arreglo es mayor o igual a 0, entonces significa que puedo crear un arreglo. Si no, entonces le digo system.out.println. No se puede crear arreglo, ¿no? Para ser un poquito más educados. Si es mayor o igual a 0, significa que por lo menos algún dato puedo guardar, ¿no? O por lo menos no va a dar error con valores negativos. Y acá ya puedo usar mi variable, tamaño arreglo. Ahora, aquí pequeña observación. Les había mencionado de que aquí dentro de los corchetes tiene que ir un valor entero. Por ejemplo, les decía el 100. Pero en este caso no estoy colocando un valor, estoy colocando una variable. Pero esta variable es de tipo entero. Entonces estaría bien. ¿Qué les quiero demostrar acá? De que pueden colocar aquí cualquier tipo de variable, valor, operación, incluso métodos, ¿no? Más adelante vamos a ver qué son los métodos y también digamos que se puede, con tal de que aquí se encuentre un entero. Por ejemplo, yo puedo colocar 8 por 9 más 14 dividido entre 3 menos 1. Eso va a dar un entero. Después de hacer todas esas operaciones, sé que va a dar un entero. Y como ven, Java no se queja. Podría colocar mi variable como estaba antes. Voy a copiar. Podría colocar mi variable, podría colocar un valor directamente como ser 100. Todos esos son válidos. Ok. Entonces, ahora que ya he colocado, ya he creado mi arreglo, ¿qué pasa si quiero guardar valores? ¿No? Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, en este caso de mi estadística, ir guardando todos los datos que he ido recopilando. Entonces diría for, ¿no? ¿Por qué un for? Porque para guardar un valor, si se dan cuenta, ay caray, aquí, si se dan cuenta, yo necesito mi variable, ¿no? Mi arreglo y una posición. Pero si quiero guardar en todas las posiciones, sé que va a ir desde el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, así esta es la última posición. Va a ser iterativo, va a ser incremental. Por lo tanto, un ciclo for es lo que más me va a ayudar. Int i igual a 0, ay caray, igual a 0, mientras i sea menor a ¿qué? Aquí para saber la cantidad lo voy a hacer por partes. Cantidad va a ser igual lista.length. Entonces, i tiene que ser siempre menor o igual a la cantidad menos 1, ¿no?
De eso no se olvide. Ahora aquí también, como les había dicho, de esto puede sacarse muchas formas de codificar. Lo que yo les muestro acá es una opción en términos de intervalo. ¿Cuál podría ser, digamos, un equivalente? Colocarle menor y sin el menos uno. Serían equivalentes. Menor o igual a cantidad menos uno sería lo mismo que menor a cantidad. Son equivalentes. Así que el que a ustedes les guste utilizar, pues no hay problema, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar este tipo de notación porque es un poquito más cortita. Pero quiero explicarles eso para que no se asusten. ¿Ya? Ahora, en mi arreglo, lista, voy a colocarle acá en la posición i, que va a hacer referencia a algún valor entero dentro del rango. Quiero guardar algún valor. Entonces, para que nos demos cuenta que de verdad estamos guardando, le voy a colocar un mensajito. System.out.println. Aquí ingrese un valor. Dos puntos. Y le digo leer.nextInt. Ahí está. Y listo. Y como esto es un ciclo, va a hacer esto tantas veces como cantidad de datos yo tenga. Veamos si hasta ahí todo funciona. Tut, 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 tut. Ahí. Ingresa la cantidad de datos, digamos 5. Entonces, me pide un valor. Por ejemplo, el 1 le voy a poner. Un segundo valor, 2, 3, 4. Y ya estaría en el último valor. Después de esto tendría que detenerse 5. Y se ha detenido. Ahora, ¿de verdad habrá guardado todo esto en mi arreglo? No lo sé. Entonces, voy a colocar, em, tal vez para hacerlo interesante, podríamos sacar la media, ¿no? De la lista. Así para decir de que es lo que me interesa, ¿no? Los datos en conjunto, no los datos por separado. Entonces, la media, ¿qué va a ser? De momento 0. ¿Por qué? Porque no he calculado nada. ¿Cómo calculo la media? Para calcular la media, yo tendría que sumar todos los valores y dividirlos entre la cantidad de datos y eso llegaría a ser, pues, la media. También se podría sacar la mediana. Sí, eso quizás podríamos hacer después. O se los dejo tal vez como tarea de investigación. ¿Cómo hacemos la media? Por int i igual a 0, mientras i sea menor, ay caray, menor a la cantidad. Recuerden que la cantidad la tengo aquí en esta variable. Así que como sigo dentro del mismo bloque, la puedo seguir utilizando. Y más más. Ahora, para calcular la media, como yo necesito sumar todo, voy a tener que recorrer cada valor de mi arreglo. ¿Dónde tengo que ir sumándolo? Podría sumarlo acá o podría tener otra variable, ¿no? Vamos a ser un poquito ordenados, pero les explico de que podría hacerse todo en el mismo lugar, ¿no? Sumatoria le voy a colocar, igual 0. ¿Qué voy a hacer? A mi sumatoria le voy a incrementar, ay caray, eso quizás no lo han visto, pequeño spoiler, sumatoria, le voy a incrementar con el valor que esté en esta posición del arreglo, ¿no? Sea el valor que sea, pues no me interesa, yo simplemente quiero acceder a ese valor. Y ese valor, como ven, funciona como si fuera una variable. Yo la puedo sumar a otra variable, de ahí la podría asignar directamente, no sé, la podría imprimir si quisiera. Funciona como una variable, ¿no? Tal cual. De lo único que tengo que preocuparme es de esta posición. Y ya, ese for se va a encargar de hacer la sumatoria. La media va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de datos dividido entre 2. Ay, no entre 2, entre cantidad, perdón. ¿Por qué estoy pensando en el 2? No sé.
Listo. Y luego podría ser un system.out.println. La media de... La media es, lo voy a colocar. Y le concateno. Ya saben de que el operador más me sirve para ir uniendo textitos, siempre y cuando alguno de los dos valores sea un texto. Y le coloco acá media. Ahí me falta punto y coma. Listo. Ya. Para saber si de verdad ha guardado los valores, yo debería poder ver de que se ha calculado la media de verdad, porque si no, significa que no está leyendo nada aquí. No significaría que todo sigue en blanco. Entonces lo vamos a ejecutar. A ver, déjeme pensar en valores. 6, 10, 15. No. Ya, voy a colocar cuatro valores. Uno, 2, 3, 4. La media de estos debería ser... Chale, y creo que... No, 10. La media de estos debería ser 2.5. Vamos a ver qué sale. Sale la media es 2. Entonces, ¿por qué dice que la media es 2? Cuando, si ustedes hacen la operación, debería salir un 2.5. Recuerdan de que Java no por nada se ha inventado esto, ¿no? De los enteros, de los doubles, de los strings, ¿no? Entonces, acá yo me fijo, sumatoria, ¿qué es? Sumatoria es una variable de tipo entero. Cantidad. ¿Cantidad qué es? Es una variable de tipo entero. Por lo tanto, si yo un entero lo divido entre otro entero, pues Java va a decir lo que tú vas a obtener es un entero. Ah, pero yo le digo, no, 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 pero es que esta media yo quisiera que sea un double, ¿no? Un número decimal. Como ven, compila, ¿no? Para Java no hay errores. Pero si es que yo volviera a ejecutar todo esto, van a ver de que voy a reproducir el mismo comportamiento. Acá le puedo poner 4, 1, 2, 3, 4. La media es 2.0, ahora me dice encima. ¿Y por qué? Uno diría, pero aquí le he dicho que esto sea decimal. ¿Por qué no me sale 2.5? Esto está mal. Los arreglos, el for, todo está mal, todo esto, Java está mal, ¿no? Lo típico. Pero nuevamente, Java lo que va a entender es sumatoria, entero. Cantidad, entero. Para Java no hay discusión. Estás dividiendo dos enteros. Entonces el resultado, por más que quieras guardarlo en un double, sigue siendo un entero. ¿Cómo podríamos zafar de eso, tal vez? Para Java, igual que con digamos, este operador de suma, ¿no? Si alguno de estos es string, va a entender que tiene que unirlo como texto. Pero si ninguno fuera string, por ejemplo acá, esto es un entero, entonces Java va a entender de que tiene que sumarlos como números. Entonces lo mismo sucede cuando quiero tal vez hablar de números decimales contra enteros. Si yo quiero que una operación dé como resultado un decimal, alguno de estos debería ser decimal. Podríamos convertir esto a double y ver qué pasa. Entonces ahí diría la sumatoria. Sumatoria es decimal. Esto de aquí es entero, porque sí. Entonces, ¿qué pasará? ¿No? Por curiosidad. Acá. Coloco cuatro datos, uno, 2, 3, 3 y 4. Y como ven ahora dice la media es 2.5, ¿no? Ha calculado bien. Pero ¿por qué antes falló? ¿Por qué ahora sí funciona? Esto es un pequeño caso que les voy a explicar aquí en esta parte del BlueJay para no estar haciendo código al otro lado. Si yo divido, digamos, 2, no, ni siquiera 2, digamos 7 entre 2, esto me va a dar un 3, porque son números enteros. Pero si yo dividiera 7.0, fíjense, entre 2.0, eso sí da un doble. Y tiene sentido, ¿no?
7.0, por más de que yo le ponga el punto cero, eso para Java es un decimal, ¿no? Acá el 2.0 lo mismo. Por más de que la parte decimal, digamos, no tenga mucho significado, para Java sí, es un decimal. Entonces te lo va a calcular como decimal. Pero ¿qué pasa si es que mezclamos, como el caso de lo que habíamos codificado? 7.0 dividido entre 2. Entonces acá este es un double y acá este es un entero. ¿Por qué sale 3.5? Lo que sucede es de que con el tema de los números, ya saben ustedes que los números son infinitos. Y creo haberles dicho esa frase, y si no, pues la digo ahora. Muy cursi, yo sé, de la película esta de Bajo la misma estrella, de que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Que si ustedes se dan cuenta, los números decimales es un conjunto mucho más grande que el de los enteros. No, no hay comparación. Por ejemplo, si yo coloco 0, 1, sé que ahí hay dos números enteros. Pero si me pongo a hablar de números decimales, podría hablar del 0.1, del 0.11, 0.111, 0.111. Fíjense que ahí ni siquiera he llegado al 1 como tal y ya he escrito cuatro valores, ¿no? Cuatro números. Por lo tanto, necesariamente el de los números decimales siempre va a ser un conjunto mucho más grande que el de los enteros. Entonces Java sabe eso, se lo ha diseñado así. Por lo tanto, entre un decimal y un entero, ¿quién tiene un conjunto más grande? Pues el decimal. El decimal va a ganar. Entonces, si alguno de los dos valores fuera un decimal, pues el resultado va a ser decimal. Si los dos valores fueran enteros, entonces no tiene nada que convertir, no tiene nada que preocuparse. Lo vuelve entero. Si los dos valores son decimales, también no tiene nada que preocuparse, el resultado es decimal. Cuando son distintos, ahí es donde aplica esa regla, ¿no? Pequeño paréntesis ahí para explicar eso. Entonces ahora ya funciona. ¿Qué más? Un pequeño dato globito, digamos, ¿no? Para ayudarles. Acá en esta línea blanca, si ustedes pueden ver, sale ahí como un botoncito rojo, no sé, algo así, ¿no? No sé si se llegue a leer, pero ahí dice stop. Si yo le hago clic, ¿no? Aquí en esta franja blanca, ¿no? Acá en esta franja blanca. Si yo le hago clic, sale esta línea roja. ¿Y qué significa eso? ¿Recuerdan en el PCInt cuando nosotros hacíamos clic en los piecitos? ¿No? Entonces eso nos permitía ir, digamos, paso por paso y revisar si de verdad nuestro algoritmo funcionaba. Lo que acabo de hacer acá, este punto rojo se conoce como punto de quiebre, ¿no? Un stop. ¿Y qué es lo que hace? Todo lo que esté antes de ese punto se va a ejecutar en forma normal. Lo que esté en este punto va a ser donde se va a poner una pausa. Y de ahí tú decides qué hacer después de este punto. Si quieres lo dejas que continúe en forma automática o vas revisando paso por paso. Esto les explico porque es una herramienta súper útil y yo hasta el día de hoy la sigo utilizando para ver si de verdad mis algoritmos van a funcionar. Entonces fíjense, eso de acá lo limpio. Le coloco cuatro valores. Uno, 2. Pucha, le he puesto 25. Eso sería 26, 2, 2. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense de que todo lo que estaba antes se ha ejecutado de forma automática. Donde he colocado este mi punto de quiebre, se ha puesto una pausa y como ven no está avanzando. Y me ha salido esta ventana extraña aquí. Bueno, la he colocado al lado izquierdo, ¿no? Pero me ha salido ahí de la nada, ¿no? Si se fijan acá, está apareciendo todas las variables que yo he creado. Está este args, que es lo que está aquí, que lo reconoce, no lo utilizo para nada, pero lo ha reconocido. Luego está mi variable leer, que como ven es
con lo que puedo ingresar valores por el teclado. Aquí dice tamaño arreglo. Aquí está, dice 4 al parecer, está bien. Aquí está mi lista. Como ven dice Object Reference. Acá está Cant, que vale 4 también, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Ver mi lista, primero que nada. Quiero ver si de verdad se han guardado mis valores. Le hago clic a ese cuadradito rojo y como ven aquí sale 1, 25, 2, 2, que son los valores que había guardado. Todos están en mi arreglo, todos se han guardado exitosamente. ¿Qué pasa si es que yo quisiera avanzar de un paso? Acá como ven están estos tres botones, paso que me permite ir a la siguiente instrucción, entrar en, que digamos de momento no lo vamos a utilizar, pero por ahora digamos sería lo mismo, pero tiene otro significado, entonces a mí me gusta, digamos por ahora que utilicen el paso, ¿no? No hay problema si utilizan el otro, pero prefiero que utilicen este. El continuar va a ser de que todo continúe de forma automática, no les va a mostrar nada, directamente se va a saltar al final. Y este terminar lo va a detener todo, ni siquiera les va a mostrar el resultado, ¿no? Es como que lo matan ahí, ni siquiera ha llegado a su final y lo matan. ¿Qué va a suceder acá? Como ven, va a ser un for, entonces está en la posición 0, va a acceder al elemento 0 de mi arreglo. Si se fijan acá, tienen los mismos simbolitos. Entonces, siguiente, pucha, lo voy a colocar aquí arribita. Y como ven ahora, mi sumatoria dice 1. ¿Por qué? ¿Por qué 1? Porque le ha incrementado de acuerdo a este valor, ¿no? Esto valía 1, mi sumatoria antes valía 0, entonces 0 más 1, pues 1 tiene sentido, ¿no? Siguiente valor, como ven el for ha hecho que esto se incremente, ahora vale 1. ¿Cuál es el valor que está en la posición 1? 25. Entonces, ¿cuánto vale mi sumatoria? 1. Eso le tengo que sumar con ese 25 que he encontrado. Entonces, paso. Y ahora vale 26. De ahí va a ser lo mismo con los otros. 2 y 2. Ahora es 30. Y mi sumatoria es 30. La media de momento no la he terminado de calcular. Está justo en ese paso. La cantidad es 4. 30 decimal, fíjense. Decimal. Cantidad 4 entero. ¿Quién va a ganar? Decimal. Entonces el resultado va a ser un decimal. 7.5. Y listo. Ahí está. Y termina. Ya no tiene nada que hacer. Ahí está. Y salió mi resultado. Correcto. ¿Qué más? No sé si se me está olvidando algo. Para este punto, algo que quiero explicarles. Para este punto, estoy guardando valores en mi arreglo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo creo? ¿Qué valor tendrá? ¿Tendrá algún valor? ¿Cómo estarán esas variables, digamos, que crea internamente? Entonces voy a colocar acá un punto de quiebre. Ya saben, si es que yo quiero revisar algo, coloco ahí. Y le digo que quiero guardar 4 valores. Ahí está. Y en este punto ni siquiera ha creado mi arreglo, ¿no? Fíjense, solo tengo este args, que es este de aquí arriba. Tengo el leer y tengo el tamaño arreglo, que está acá. Por lo tanto, si es que doy un paso, ya ha creado mi variable lista. Pero por curiosidad, ¿qué tendrá? No le he guardado nada, entonces tal vez no hay nada ahí adentro, tal vez está todo en blanco. ¿Qué habrá? Le hago clic y lleno de ceros. Pero ¿de dónde vienen esos ceros? Yo no he guardado esos ceros ahí. ¿Qué pasará si creo un arreglo de booleans, o un arreglo de chars, o un arreglo de strings, un arreglo de doubles? ¿Siempre habrá un cero ahí? ¿Por qué ha colocado ese cero? ¿Qué significa ese cero? Pues les explico de que eso siempre sucede, siempre va a suceder con los arreglos. Bueno, el cero no siempre va a estar ahí, pero siempre va a haber un valor, es decir, nunca va a estar en blanco total. Y eso se le conoce como el
valor 0 de un tipo de dato. Ay, le coloco punto y coma en automático. Qué vergüenza. El valor 0 de un tipo de dato. ¿Qué significa esto? De un valor entero, acabamos de ver de que el valor 0 pues tiene sentido, es un 0. Sí. De un double, de un decimal, su valor 0 pues va a ser 0.0. Digamos que de los valores numéricos no hay mucho misterio, ¿no? Sé que van a ser ceros. Pero ¿qué pasa con un boolean? Para el boolean, su valor 0 es el false. Para char, su valor 0 es este símbolo. U/00000. Creo que es así. Y si no, quizás es sin un 0, con un 0 menos, pero es algo así. No me acuerdo de memoria, pero es algo así. De string es null. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? De que cuando nosotros queremos borrar un valor, les había dicho de que en realidad no se puede eliminar, sino tal vez dejarlo en un blanco, entre comillas, o en su valor por defecto también. Este cero no es porque yo me lo haya inventado, sino es porque trata de colocarse en su valor cero del tipo de dato, o el valor por defecto, ¿no? Valor por defecto. Entonces ya saben ustedes, si por ejemplo tuvieran un arreglo de booleans y quieren tal vez borrar algún dato que tenían por ahí, no le van a poner cero. No pueden eliminarlo como tal tampoco. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es dejarlo en su valor por defecto, false. Si tuvieran un string, entonces lo dejan con null, ¿no? Pero null así, a secas, ni sin comillas ni nada, null. Y así, entonces esto tiene su significado también. Voy a dejar que esto, lo voy a detener esto porque no, porque no quiero que continúe, solo quería mostrarles eso. Y esto de aquí, de los valores por defecto o los valores cero, siempre sucede cuando nosotros trabajamos con arreglos, incluidas las matrices, ¿no? Porque las matrices son solo como que arreglos de dos dimensiones. Entonces igual funciona ahí, ¿no? Igual sucede este tipo de casos. ¿Qué más? Mm, con el tema de arreglos, creo que por ahora no da tiempo para avanzar algo más. Les voy a dejar algunas cosas para que ustedes investiguen. Les explicaré esto de su tarea para ver cómo lo pueden hacer. Híjole, lo de recorrer matrices. Y se ha inventado no sé qué cosa aquí. Ya. A ver, con el tema de las matrices, yo les decía que un arreglo es unidimensional, ¿no? Entonces es como si solo tuviera una coordenada. Una matriz podríamos nosotros denominarla como un arreglo bidimensional o de dos dimensiones. Bidimensional. Ahora, en este caso, muy como muy como el Excel, ¿no? Como la tabla de Excel. En la tabla del Excel, como les mencionaba antes, digamos que está así la grilla, todo, ¿no? Tal, 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 tal. Aquí está la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Aquí está la columna A, columna B, columna C y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quisiera guardar un dato, por ejemplo, acá quiero guardar el 15, para el Excel, ese 15, ¿dónde está? En B12,
se ha guardado un 15. Y ya. Con eso, el Excel sabe qué valor es qué. Si es que tú quisieras hacer una operación con eso, pues directamente utilizas este identificador, digamos, ¿no? Estas coordenadas, y el Excel te va a ayudar a ubicar ese valor, ¿no? Lo que sea que esté guardado ahí adentro. En una matriz sucede exactamente lo mismo. Matriz. Un arreglo, decíamos de que es como pequeñas celditas, así, y lo dibujaba horizontalmente. En el caso de una matriz, esas mismas celditas pueden estar ubicadas, pero en varios niveles. A ver si el pulso me acompaña. Híjole, 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 híjole. Ahí está. Ese último no me gustó. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el chiste? Yo les decía de que cuando es un arreglo horizontal, ¿no? Unidimensional, esto es, digamos, posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa con el eje vertical, no? Nosotros, digamos, lo llamaríamos el eje Y. Sucede exactamente lo mismo, ¿no? Pero nosotros estamos muy acostumbrados al eje cartesiano, que es, digamos, acá, ¿no? Acá y acá. Entonces aquí estaría 0, 1, 2, 3, 4. Entonces este sería 0, 1, 2, 3. ¿No? Tiene sentido. Pero en la computadora, nuevamente, nosotros no tenemos todo el control. La computadora ya ha sido diseñada de otra manera y para la computadora está como que al revés. Este es el eje X y el eje Y está invertido. Eje Y, ¿no? Por lo tanto, esto sería 0, 1, 2, 3. Véanlo de esa manera. Sucede siempre. Incluso en su propia pantalla, saben ustedes de que las pantallas están hechas de píxeles ahí, ¿no? Incluso hasta las de sus celulares. Pueden investigar ustedes si quieren, pero ya les digo yo que la esquina superior izquierda es considerada la posición 00, ¿no? El píxel 00 está ahí donde está mi mouse. De ahí irá 01, 02, 03 y todo en diagonal. Todo está así invertido en la computadora cuando hablamos de, por ejemplo, píxeles o en este caso de una matriz, ¿no? Porque si se dan cuenta, los píxeles también son como matrices, ¿no? Cada cuadrito sería un píxel. Pero bueno, estoy saliéndome del tema. Ahora, ¿qué sucede con esta matriz? Eh, tema de guardar valores, tema de borrar valores, tema de acceder a valores, sucede exactamente lo mismo que con los arreglos, ¿no? Simplemente que ahora necesito dos coordenadas. En un arreglo, si yo quería guardar un dato, colocaba mi variable, posición digamos 0, y le guardaba un valor. En el caso de la matriz, tengo que utilizar dos llaves. La primera corresponde a las filas. La segunda corresponde a las columnas. Y por si a ustedes les confunde, no se preocupen, a mí también me confundí al principio. Estas de acá son filas y estas de acá son columnas. Y si no se confunden, pues genial, ¿no? Quizás yo nomás era el rarito que se confundía. Por ejemplo, acá, si yo digo fila 2, columna 4 y quiero guardar el 10, entonces fila 2, columna 4, aquí va a venir el 10. Sencillo. Si quiero acceder a un valor, por ejemplo, para hacer un system out, system.out.println y colocaba lista en la posición 0. En este otro caso va a ser muy similar, simplemente que necesito yo dos coordenadas. Println
print line matriz en la posición, digamos, 1, 3. Ay, caray. Cada una en sus propios corchetitos, ¿no? No como coordenada. Cada una en sus propios corchetitos. Ahora también hemos aprendido de que esta matriz no se va a crear en blanco total, ¿no? Sino que por defecto está llena de puros ceros. Entonces aquí esto está lleno de puros ceros. Por más de que yo no quiera, así se va a crear. Si ahora yo le cambio el valor en algún momento, pues ahora ese valor va a ser el que represente, ¿no? Esa casilla. Está lleno de puros ceros. ¿Qué más? Si quisiera borrar exactamente lo mismo, tuviera que acceder mediante una fila a una columna y ponerle, por ejemplo, el valor por defecto, 0, false, null, dependiendo del caso. ¿Qué es la parte que cambia, ¿no? La parte que es un poco más complicada. Acá, cuando decíamos revisar todos los datos, era sencillo porque es un arreglo unidimensional, ¿no? Yo voy de izquierda a derecha, de principio a fin. Pero acá, cuando ya es bidimensional, han visto de que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Barbaridades a veces. Recorrer todos los datos. En el caso de un arreglo normal, nosotros utilizábamos un for. Lo voy a colocar de otro colorcito porque todo de blanco medio feo se ve. For int i, int i igual a 0. Ya saben por qué el 0. Mientras i sea menor a matriz punto length y más. Con este for, lo hemos visto, podríamos nosotros recorrer todos los elementos de un arreglo, porque es unidimensional, ¿no? Es recto, es de izquierda a derecha, de principio a fin, no hay mucho misterio. Pero en este caso es bidimensional. ¿Qué tengo que hacer? Les explico. Como ahora son dos dimensiones, aquí cranen, si para una dimensión, que era digamos un arreglo unidimensional, ¿no? Solito, necesitaba un for. Para un arreglo bidimensional, es decir, que ahora tiene dos dimensiones, un ancho y un largo, un alto, digamos, voy a necesitar dos fors. ¿Y cómo son esos dos fors? Yo les había explicado de que cuando creo un for, aquí adentro puedo colocar todas las instrucciones que quiero que se repitan. Podría colocar if, variables, no sé, otros ciclos, por ejemplo. Y es esa la respuesta. Aquí adentro tiene que estar otro for, ¿no? Un for dentro de otro for. Sí, así es como funciona. Para un recorrido normal, ¿no? Para revisar todos los datos de forma normal, ¿no? Sin hacer mucha vuelta. Entonces, aquí existe un segundo for. Int. Pero yo estoy acostumbrado a usar int i. Pero aquí ya hay un int i. Se van a dar cuenta que si ustedes tratan de colocarle acá otra vez int i, les va a salir un error y les va a decir, ya tienes una variable con ese nombre. Esa variable ya está definida. Entonces, ¿qué se suele hacer? Recuerden que las variables simplemente son nombres que nosotros utilizamos. Entonces, le coloco otro nombre. ¿Cuál se suele utilizar? J, ¿no? Y J, si tuviera que poner otro for adentro, K. Si tuviera que poner otro adentro, L, M, N, así se puede seguir, ¿no? Así es como se suele utilizar. Por int j igual a 0, mientras j sea menor, y aquí es donde ya surge el problema, ¿no? Matriz.length, yo sé que me va a dar el tamaño de un arreglo, pero ¿cómo funciona una matriz? ¿Qué tendría que hacer? Pues aquí sucede la magia. Como es un arreglo bidimensional, hay filas y columnas, ¿no? Las filas son horizontales, las columnas verticales.
Este primer for, el for azul, va a recorrer las filas, ¿no? Es decir, cuando diga for int i igual a 0, se está refiriendo a la fila 0, ¿no? Y este for j, ¿qué va a tener que hacer? Cuando yo diga for int i igual a 0, automáticamente el resto de la matriz deja de existir y solo existe esto, esa parte en azul. El resto de la matriz deja de existir por un momento. Entonces, si se fijan acá, esto yo ya lo conozco, es un arreglo unidimensional, ¿no? Es una fila. Eso sí sé cómo trabajarlo, pero con un for normal, como si fuera un arreglo normal. Por lo tanto, llevémoslo a algo que sí pueda conocer, que sí sea más fácil para mí trabajar. ¿Qué sería esto? Supongamos que esto es una matriz de enteros, entonces sería int. Como yo quiero que sea de 2 dimensiones, entonces coloco 2 corchetitos. Matriz, ¿no? Ahí. ¿Y qué voy a hacer? Matriz.length, esto de acá me va a dar el número de filas. Pero de todas esas filas yo quiero concentrarme en una solita. Entonces, int fila. ¿Y qué es esa fila? Un arreglo, obviamente. Porque si me, como les había explicado, ¿no? Si me concentro solo en esta parte, ¿no? O sea, todo lo que está encerradito en color celeste, eso ya lo conozco, es un arreglo normal. Entonces, me creo otra variable en fila, ¿y eso a qué va a ser igual? A matriz, y le digo, a esta matriz quiero que accedas a la fila i. Y listo. Entonces, con eso accedo a la fila i, y ahora sí puedo hacer un for. For int j igual 0, ya saben por qué el 0, mientras j sea menor a qué. La fila ya saben cómo puedo obtener cuántos elementos tiene ahí. Sería fila. Acá estoy yendo un poquito más rápido por si acaso. Matriz.length, ya saben que podríamos guardarlo en otra variable y preguntar por la variable. A fin de cuentas es equivalente. Fila.length. Y si no, después les explico con un poquito más de calma, ¿no? Quiero apresurarme con esta parte. J más. Y listo. Entonces, este for me ayuda a revisar las filas y este segundo for me ayuda a revisar columnas. Las columnas de una fila, ¿no? De una fila en específico. Por lo tanto, aquí yo puedo colocar, esto lo voy a borrar para tener un poco de espacio, voy a colocar un system.out.println. Y aquí tienen dos opciones. Siguen utilizando la fila, ¿no? No hay problema, podrían colocar fila en la posición J o directamente utilizar la matriz, ¿no? Lo que a ustedes les guste más, no hay problema. Los dos vendrían a ser equivalentes, ¿no? System.out.println matriz. Pero recuerden de que a la matriz necesitan pasarle dos coordenadas, ¿no? Entonces, esta J representa columnas. ¿Cuál habíamos dicho que era columnas? La segunda. Entonces aquí hay un corchetito, aquí hay otro corchetito, corchetito, corchetito. Entonces, como J representa las columnas, J tendría que venir aquí. Este I representa las filas, entonces I tendría que venir acá. Ambos son equivalentes, ¿no? Serían lo mismo. Esto podrías usarlo y... Pip, pip. Ahí está, cerrado.
Con eso podría revisar todos los datos. Pero ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo es que va a, digamos, avanzar por toda la matriz? Así. Empieza en este punto y revisa todos estos datos. Cuando termine, va a ir a la siguiente fila. Cuando termine, va a ir a la siguiente fila. Cuando termine, va a ir a la siguiente fila. Y cuando termine, pues ya no va a tener elementos por revisar. Pero es eso lo que hace este ciclo, estos dos ciclos. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ahora, para el tema de su tarea, para este caso, si se dan cuenta, dice ir de izquierda a derecha, abajo, de arriba a abajo, luego de derecha a izquierda, de abajo a arriba y así sucesivamente, ¿no? Es una espiral. ¿Qué tendrían que hacer? Primero que nada, pueden dividirlo esto en 4 movimientos, si es que a ustedes les parece mejor, ¿no? Porque eso es lo que hacen, ¿no? En uno va de izquierda a derecha, en otro de derecha a izquierda, en otro va de arriba a abajo y luego de abajo a arriba, ¿no? Pueden dividirlo así si gustan. ¿Cómo podrían saber ustedes cuándo girar, qué datos no repetir? ¿Cómo sé que no tengo que avanzar hasta este punto? La verdad, es- yo sé que es un poco complicado entenderlo ahora, pero van a ver de que a fin de cuentas es solo cálculos con las coordenadas, ¿no? Son como, ¿cómo decirlo esto? Em, sí, 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 es como geometría, algo así, creo que es eso de los puntos, sí. Estaba pensando a qué hace referencia esto de las coordenadas, pero sí es geometría. ¿Qué tendrían que hacer acá? Por ejemplo, para ir de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Ese es un movimiento. De arriba a abajo, arriba hacia abajo. De derecha a izquierda. Y luego de abajo hacia arriba. Hacia arriba. De izquierda a derecha. Yo sé de que en una matriz tendría que tener una fila, ¿no? Y de esa fila recorrerla como un arreglo. Creo que esto de aquí es algo que ustedes ya podrían hacer, es normal, digamos, ¿no? El que sería distinto sería, por ejemplo, el de arriba hacia abajo. ¿Cómo hago eso? Pues sencillo. Vengo a este lado, donde está mi dibujito de la matriz. Ay, caray. Si yo quisiera imprimir todos los valores de la fila 4, por ejemplo, digo de la columna 4, ¿qué tendría que hacer? Mi objetivo es este, columna 4. Entonces, para obtener todos los valores de la columna 4, matriz, ¿cómo funciona esto? Fila columna. Entonces tendría que acceder fila 0, columna 4. Fila 1, columna 4, ¿no? Ya saben, coordenadas. Fila 2, columna 4. Fila 3, columna 4. Y podría continuar así hasta el final, ¿no? Ahora el punto aquí es de que ¿qué determina el final? Acá, por ejemplo, el final lo determina el límite de la matriz, ¿no? Entonces podríamos decir, siempre y cuando i sea menor a la cantidad de filas, entonces sigo mostrando, ¿no? Ok, se puede hacer eso. Por lo tanto, acá, para este de ir de arriba hacia abajo, podrían hacer tal vez un for int i igual 0, mientras i sea menor a matriz punto length. A ver, esto lo voy a mover un poquito más a la derecha y más.
¿Y qué hacen acá? Simplemente en la matriz agarran la posición I, porque esa es la que tiene que ir moviéndose. Y el tema de la columna tendría que ser un valor estático que no dependa de un for. Es decir, por ejemplo, acá yo puedo tener mi int j que valga 4. Ay, caray. No, aquí no 4. Y j. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? El for va a hacer que i avance, ¿no? Es decir, que vaya bajando. Y j, como j siempre se mantiene igual, se va a quedar en esa columna todo el tiempo. Ahora, ¿qué determina j? Esa es la pregunta. Para determinar j, ustedes van a tener que ir contando cuántos movimientos han hecho. Les voy a explicar después por qué. Para ir de derecha a izquierda, sería lo mismo que hace esto, pero en sentido contrario. Me explico. Si acá para ir de izquierda a derecha empiezo en 0 y termino en cant y voy aumentando de 1 en 1, para ir de derecha a izquierda tendría que ser todo al revés. Tendría que empezar, lo voy a colocar para que ustedes vean. Voy a hacer ese. Por int i igual a 0 igual a cant menos 1. ¿Por qué cant menos 1? Porque es la última posición. Y como quiero que sea al revés, es decir, yo quiero retroceder en vez de avanzar, le voy a decir que mi límite va a ser siempre y cuando i sea mayor o igual a 0. Y como en este caso no quiero avanzar, quiero retroceder, y menos menos, es decir, el contrario. Y ya, esto de acá sirve para hacer un recorrido de derecha, ay caray, a izquierda. Este otro, el normal que nosotros hemos hecho bastante, es de izquierda a derecha. Ok. Nuevamente acá el problema sería dónde termino, ¿no? Por ejemplo acá, el donde termino depende del borde de la matriz, ¿no? En este caso sería 0. Ahí termino. En el caso de abajo hacia arriba, va a ser esta misma lógica, pero tal y como habíamos hecho con el de derecha a izquierda al revés, ¿no? Acá me voy por int i igual matriz.length, matriz.length. Como he estado usando un menor, entonces tiene que ser menos 1. Mientras i sea mayor o igual a 0, ¿no? Porque ese era mi límite antes. Y menos menos, es decir, quiero retroceder, ¿no? Entonces esto va a hacer de que desde el punto más bajo yo vuelva a subir. Pero aquí ya sucede un chiste, ¿no? Sucede el chiste. ¿Cuál es el chiste? De que yo ya he completado una vuelta. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, a ver, espérenme. Lo que ustedes tienen que hacer es determinar cuándo han completado una vuelta. Y eso de cuándo han completado una vuelta es lo que determina, digamos, hasta dónde tienen que girar. Cuando hacen izquierda-derecha, recién están comenzando. Arriba-abajo, derecha-izquierda, abajo-arriba, aquí ya han completado una vuelta. Una vuelta. Entonces, este 1 es crucial. ¿Por qué? Porque en este for, lo que yo hacía... Ay, caray. Lo que yo hacía era comenzar desde lo más abajo, ¿no? Lo más abajo, e ir hasta lo que estaba más arriba. Pero ya no puedo ir hasta lo que está más arriba. ¿Por qué? Porque ya completó una vuelta. Entonces,
ese 1 que he encontrado por ahí, tengo que acá sumarlo, más la cantidad de vueltas que he dado. Entonces, como ya he completado una vuelta, significa que tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces solo va a llegar hasta acá. Ya no va a ir hasta este punto, va a llegar hasta acá. Lo mismo va a suceder en los otros casos. Cuando yo tenga que ir de izquierda a derecha, ya no tendría que empezar en 0, porque el 0, o sea, ya he completado una vuelta, ¿no? Significa que esto ya se ha revisado. Tendría que comenzar en 1. Entonces ya no tendría que ser i igual a 0. Tendría que ser i igual a 0 más la cantidad de vueltas que he dado. ¿Por qué? Porque eso determina dónde tengo que volver a empezar. Y así sucesivamente. Entonces es un juego de matemáticas esto, que era lo que determinaba dónde empezar o qué sumar, la cantidad de vueltas, ¿no? Eso es lo que determina, digamos, cuánto me tengo que mover, porque de que los movimientos se repiten siempre, siempre se repiten. Pero no voy en todo caso de extremo a extremo. Siempre hay como un bordecillo, ¿no? Y ese bordecillo lo determina la cantidad de vueltas que he dado. Si se fijan acá, esta última flechita en realidad el único valor que ve es este del medio. ¿Por qué? Porque ya ha dado dos vueltas. Entonces, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 arriba, 2 abajo, esos están bloqueados, no pueden hacer nada. Ahora, ¿cómo sabrían cuántas vueltas tienen que dar? ¿Cómo sabrían hasta cuándo tienen que ir? La cantidad de, bueno, en este caso de filas, ¿sí? De filas o columnas dividido entre 2. Esa es la cantidad de vueltas. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como son 5 filas dividido entre 2, digamos en forma entera, eso da un 2. Por lo tanto, tiene que haber un máximo de 2 vueltas. Si hago más de 2 vueltas, significa que algo ha fallado. Pero si llego a las 2 vueltas, significa que pues ya he terminado, ¿no? Por así decirlo. O a la tercera vuelta, si quieren, pueden decir ustedes que ya han terminado, ¿no? Pero debería ser un máximo de 2.5, ¿no? Capaz se tienen que redondear al superior. Sí, creo que es mejor al superior. Eso. Ahora con el de abajo, que creo que es de su tarea. Bueno, del último que les explicó. Esto está un poquito más complicado por el tema de las diagonales, ¿no? Las diagonales creo que no hemos visto. Pero les dejo la pauta de la diagonal. Estos ejercicios yo creo que si gustan, el sábado los podemos resolver. Ya me estoy quedando sin tiempo, no les quiero quitar tanto. Con el tema de las diagonales, sigue siendo un juego de coordenadas, ¿no? Sigue siendo un juego de coordenadas. Y si se fijan acá, por ejemplo, si yo quiero ir por la diagonal, acá, por esta diagonal, ¿cómo va esto? 0, 0, ¿no? Entonces, 0, ay caray, 0. ¿Cómo va el siguiente? 1, 1. ¿Cómo va el siguiente? 2, 2. 2, 2. ¿No? Entonces, las diagonales que empiezan por la esquina son bien bonitas, ¿no? Acá el menú es esta, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y puede continuar así hasta el final. Esto lo voy a hacer una filita más para que quede cuadrado, porque no quiero marearles con los otros cálculos. Ahí. Para la otra diagonal del otro extremo, debe ser de este otro color. ¿Qué sucede? Aquí es 4, 0, ¿no? Bueno, 0, 4. Acá el siguiente sería 1, 3. 1, 3. El siguiente sería 2, 2. 2, 2. Y así. ¿Cómo podemos sacar esas diagonales? ¿Cómo puedo digamos, moverme por esas diagonales? Empiezan a hacer diferencias, ¿no? ¿A qué me voy? Si yo aquí estaba en 0, 0
y la siguiente es 1, 1, ¿cuánto ha aumentado en cada coordenada? En el eje X ha aumentado 1 y en el eje Y ha aumentado 1. ¿Esto se repetirá? Sí. En el eje X se ha aumentado 1, en el eje Y se ha aumentado 1. Función. ¿Qué pasa en este otro caso? De 0,4 ha ido a 1,3. ¿Qué ha sucedido? El 0 ha aumentado en 1, el 4 ha disminuido en 1. Del 1,3 al 2,2 sucede lo mismo. Más 1 menos 1. Entonces, tienen que hacer ese jueguito de las coordenadas. A ver, pip, 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 acá. Entonces, si quisieran ir, digamos, de... ¿Cómo sería esto? Eh, diagonal superior izquierda a la diagonal inferior derecha. ¿Qué tienen que hacer? Agarran dos coordenadas, ¿no? XY o IJ si quieren llamarlo, así, IJ. Y para ir a la siguiente coordenada, ¿qué tienen que hacer? Sumarle 1 a cada uno. Y más 1. Ahí me quedo sin espacio siempre. Chale. Ahí. J más 1. Si quisieran ir de la superior derecha a la inferior izquierda, suponiendo que tienen una coordenada IJ, ¿qué es lo que tendrían que hacer? I más 1, J menos 1. Todo el tiempo, ¿no? Eso sería un ciclo. Entonces, cuando yo digo I más 1, significa que tendrían que hacer un for y su I tendría que ser I más más, I más más, I más más, ¿no? En el otro caso, cuando les digo J, ¿qué tendrían que hacer? En vez de J más más, sería J menos menos, ¿no? Cuando es menos 1. J menos menos, J menos menos, J menos menos. Si es más 1, entonces más más. Si es menos 1, entonces menos menos. Y ahora aquí, ¿qué hacen? Por ejemplo, están utilizando la de una superior derecha a una inferior izquierda, ¿no? Entonces están utilizando este. Y utilizan uno de subida, es decir, de una inferior izquierda a una superior derecha. ¿Cómo funcionaría esto? Nuevamente, si tuvieran que ustedes calcularlo, el por qué sale así. Acá una pequeña matriz. Ya está muy lejos mi otra, la otra matriz. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces yo quiero uno de subida. Entonces fíjense, mis coordenadas cuáles son. 2, 0, 1, 1 y 0, 2. ¿Cómo funcionan esto en las subidas? La primera coordenada se ha reducido en 1. La segunda coordenada ha sumado 1. La primera coordenada aquí a este otro lado, menos 1, más 1. Si tuviera que seguir subiendo, sigue exactamente lo mismo. Entonces aquí tendría que ser I menos 1, J más 1. Así. Entonces para este caso, las diagonales, que creo que es tal vez lo más complicadito, sería de esta manera. ¿Qué es lo que va a determinar hasta dónde tienen que avanzar? Aquí fíjense que el límite es el borde de la matriz. Aquí a este otro lado, el borde de la matriz. Entonces tienen que hacer esto siempre y cuando sea mayor o igual a 0 y menor al tamaño de la matriz. Y este de acá, soltar la matriz en sentido horario, antihorario. Ya ese es un poco más complicado. Ya, de todos modos, estos ejercicios, tal vez para que no se les quede la duda, los podemos resolver el fin de semana, el sábado, en nuestra clase. Si no, bueno, pueden
Les voy a tratar de dejar alguna página donde puedan explicar esto tal vez un poquito más a fondo, porque esto es un jueguito bastante común de las matrices, entonces capaz ya pueden salir de dudas antes, ¿no? Antes de que les explique. Bueno, me he alargado bastante, la idea era pasar hasta las 8:30 más o menos, pero bueno, con esto de las matrices he tratado de volar y hacerlo rápido, pero igual no ha alcanzado mucho el tiempo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o comentario, tal vez. Una duda, Inge, vi que hizo y el I más, no sé qué significa, si me podría repetir, por favor. Ah, ya, perfecto. A ver, te lo explico aquí. De acá. Si yo creo una variable, por ejemplo, int i, que valga 5, ¿ya? Eso normal. ¿Qué hace un más más? El más más lo que hace, no, fíjense, no me ha respondido nada, no ha hecho nada. Pero si ahora yo me fijo qué tiene mi variable, system.out.println, y, ay caray, y creo que mi consola está abierta, aquí está. Lo voy a volver a ejecutar para que se vea, ahí está. Me sale un 6, ¿por qué? Mi variable i ha empezado con un 5. Este i más más, ¿qué hace? Lo único que hace es incrementarle 1. Entonces, si mi variable valía 5, le he puesto i más más, entonces ahora vale 6. I más más vendría a ser equivalente a colocar i igual i más 1. Ambos hacen lo mismo. Lo que valía i, en este caso 5, le voy a sumar 1. Y ese va a ser el nuevo valor de i. Y así como tal, existe también su opuesto, el menos menos. Si ahora he hecho un menos menos y quiero ver el valor, fíjense que ahora me muestra un 5, ¿no? Lo que vale i ahora es un 5. ¿Por qué? Porque el i menos menos representa lo mismo que decir i ahora va a valer lo que pues antes valía menos 1. Ambos son equivalentes. Entonces cuando vean ustedes acá, ¿dónde está? En este for i más más, significa de que va a empezar con un valor inicial, va a empezar con 0. Va a hacer todo lo que diga acá el ciclo y cuando termine, el valor de i le va a incrementar 1. Es decir, ya no va a valer 0, va a valer 1 la siguiente. Y vuelve a probar. Cuando termine, va a intentar sumarle 1 otra vez, ¿no? Entonces de esa vez ya no valdrá 1, valdrá 2, luego 3, luego 4. Entonces en eso nos ayuda. Este otro va al revés, ¿no? De algún valor, de algún valor, va a ejecutar ciertas cosas aquí dentro del ciclo y cuando termine va a reducirlo, ¿no? Por ejemplo, si esto valía 4, entonces la siguiente va a valer 3, vale menos. La siguiente valdrá 2, la siguiente valdrá 1, la siguiente valdrá 0, ¿no? Y hasta ahí llega. Entonces en eso nomás se diferencian, ¿no? El más más es incrementarle 1, pero afecta a mi variable. Y el menos menos es reducirle 1. Pero eso también se guarda en mi variable. No sé si con eso ya lo tienes un poquito más claro. Sí, Inge, ya lo entendí, gracias. Perfecto. Ok, y justo lo habías preguntado, creo. Ya. ¿El AUXI será el examen será presencial o virtual? La verdad no lo sé. Si a ustedes no les ha dicho, peor a mí. Pero pregúntenle para estar seguros, ¿no? Porque capaz es presencial y ahí necesitan otro tipo de práctica, ¿no? Ya. Entonces, eso sería todo por nuestra clase. Si no hay más dudas ni consultas, dijo virtual. Perfecto, entonces confirmadísimo virtual. Si no hay más dudas ni comentarios, hasta aquí sería nuestra clase extra del día de hoy. El fin de semana, el sábado, vamos a seguir avanzando un poquito más de matrices.
Yo creo que vamos a resolver estos ejercicios que tenían de su tarea y ya prepararlos para el examen. Eso sería todo. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos el sábado. Chao, chao.